La cuarta revolución industrial está cambiando radicalmente nuestra forma de vida. La adopción masiva de nuevas tecnologías va a transformar la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos en general y también la forma en la que trabajamos. Con cada revolución en los modos de producción hay unos empleos que se van reemplazando poco a poco por alternativas más eficientes. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a un movimiento casi sin precedentes, porque esta nueva etapa llega para automatizar no solo los trabajos no calificados, sino también los que se consideraban especializados e irreemplazables por las máquinas. Con esto me refiero a, por ejemplo, decisiones de inversión para personas naturales y para fondos de inversión, la escritura de artículos periodísticos y de novelas, incluso la lectura y escritura de textos jurídicos. Esto cambió por completo las reglas de juego en el mercado laboral de profesiones como el derecho. Desafortunadamente, parece que las universidades no están reaccionando con suficiente rapidez a este cambio en la demanda. La profesión del derecho en particular es una que es muy resistente al cambio. Incluso la idea de digitalizar expedientes judiciales en Colombia sigue siendo polémica. Como los estudiantes además no se están preparando para trabajos mucho más tecnificados, donde su capacidad para usar las herramientas tecnológicas son un requisito esencial para integrarse al mercado laboral, nos encontramos frente a un problema que queríamos abordar. Este trabajo es una muestra de cómo estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a ejercer una mejor labor de defensa jurídica de las entidades estatales. En particular, tomamos las tutelas interpuestas contra la Agencia Nacional de Infraestructura entre el 2019 y el 2021 y se realizaron dos tipos de análisis estadístico. El primero es frecuencial, es un análisis de estadísticas descriptivas para entender en qué momento se tutela más por unos derechos fundamentales que por otros. Y el segundo tipo de análisis es un análisis bayesiano con un algoritmo que se llama un latent derivative allocation, que lo que pretende es decirme exactamente qué tema corresponde a cada tutela. Los resultados de este trabajo permiten diseñar estrategias a nivel macro y micro para la atención de tutelas de la entidad. Macro son las que permiten a los directivos de la entidad tomar las decisiones que hacen más eficiente el trabajo de todo el equipo. Por ejemplo, si se observa que hay un aumento significativo en tutelas por consulta previa y por mínimo vital cuando inicia la construcción de una vía que tiene paso por zonas de poblaciones étnicas, entonces la Dirección de Defensa Jurídica puede prepararse con más tiempo para contestar las tutelas que llegan por este concepto cuando se sabe que está a punto de empezar esta fase de construcción de alguno de los proyectos concesionados. A nivel micro, las ventajas se ven en el día a día de los funcionarios directamente encargados de responder a las tutelas. En este caso, la implementación de LDA le ofrece al funcionario una herramienta útil para procesar de manera eficiente y clara las respuestas. Hoy en día, una buena parte de las tutelas y derechos de petición que reciben las entidades se contestan con formatos. El valor agregado del uso de este algoritmo está en que ayuda a construir mejores formatos y a escoger cuál utilizar de manera prácticamente instantánea con la llegada del nuevo documento. ¿Esto qué significa? Que este trabajo se construye con una muestra de 275 tutelas, pero realmente el algoritmo que ya está entrenado puede darme el tema de la tutela 276 apenas la tutela llega a la entidad. Este es un video para explicar el código que genera el documento, un algoritmo para mejorar la defensa jurídica del Estado, tutelas contra la Agencia Nacional de Infraestructura con extracción de texto. Mi nombre es Laura Grandas. Este video se divide en tres partes, que son las tres partes de metodología que se explican en ese mismo documento. La primera es la digitalización de las tutelas que llegaron en formato PDF. Estas son las tutelas interpuestas contra la Agencia Nacional de Infraestructura entre 2019 y 2021, en mayo. A partir de ahí vamos a hacer una limpieza de ese texto crudo que se extrae de cada tutela y con eso se va a hacer una clasificación de cada documento por sus temas más importantes utilizando un algoritmo de LDA o Latent Derivative Allocation. Entonces, la primera parte es simplemente la importación de librerías, definición de directorios, y esta sí es la primera parte que nos interesa. Cuando empezamos con la digitalización, consideramos diferentes librerías que se utilizan para extraer texto de PDFs que se presentan como imágenes. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos aquí un ejemplo. El tipo de documento que aporta la entidad, y es que es el tipo de documento que tienen digitalizado los funcionarios, se ve así. Entonces, este es el documento promedio, es un documento escaneado a mano por los funcionarios, es un documento en el que el reconocimiento de cada letra es relativamente fácil, pero realmente no está perfectamente alineado, el texto no es escaneable. No se puede, por ejemplo, usar un simple control F si el funcionario quiere contestar a una tutela específica y a un fragmento en particular va a tener que transcribirlo. Ese es el primer aporte de este trabajo. Este es otro ejemplo de tutela también digitalizado con el mismo método. Como podrán ver, este ya tiene más tachones. Tiene además
varias palabras que realmente no nos son útiles en la extracción de texto. Están los números, están los meses del año, están las direcciones, están otros símbolos. Y este es un tercer ejemplo de documento en el que la extracción es verdaderamente más difícil porque se ha degradado un poco el material. Esto también es escaneado a mano y evidentemente hay un problema, por ejemplo, con la luz que hace mucho más difícil el reconocimiento de cada letra. Sobre los tres tuvimos una extracción de texto cerca del 97% de los caracteres. Las cosas han funcionado muy bien. Pero eso llevó un cierto proceso que es lo que vamos a explicar a continuación. Les quiero recordar que incluso como estos hay documentos que tienen fracciones manuscritas e incluso esas se pudieron digitalizar. La primera parte de este trabajo, que es la digitalización, comienza con el uso de dos librerías. La primera es PyPDF 2 y la segunda es Slate 3K, que es un wrapper para una librería más grande que se llama PDF Miner. Entonces, PyPDF 2 tiene más o menos un buen comportamiento. Esto simplemente es una preparación del tipo de objeto que se puede analizar y que se puede procesar después. Esto es una función que luego se va a correr sobre los textos extraídos de cada página de cada documento. En promedio este código se demora en correr unos 5 minutos. Esto es con un computador que tiene en este momento una tarjeta de video 3090 y una CPU de 16 hilos. El proceso es bastante computacionalmente costoso, pero la librería alternativa que estamos usando, que es Slate 3K, se demora incluso más. En ese el código se demora casi el doble en correr. Es realmente una extracción lenta, pero que funciona un poco mejor. Entonces, este es el código para utilizar Slate 3K. No se los voy a mostrar porque se demora muchísimo en correr. Y básicamente lo que hicimos es que definí una función de calidad a partir de la cual, ya se los muestro, una función de calidad a partir de la cual escogimos cuál de las dos librerías funciona mejor. Entonces, al comienzo de este proceso, PyPDF extraía un poco más de caracteres útiles, los caracteres útiles siendo las letras, porque los números no nos sirven realmente dentro de este tipo de análisis, y también el tipo de caracteres como puntuación tampoco son útiles. Pero después de entrenar el PDF Miner y correr encima de eso el wrapper, utilizando algunas técnicas de redes neuronales, el comportamiento de Slate 3K mejoró y decidimos que, a pesar de que es computacionalmente más costoso y es un código que se demora un poco más en correr, valía la pena la ganancia de eficiencia. Como podrán ver si revisan el anexo de este video, para poder hacer este tipo de análisis, por ejemplo, de la función de calidad, y para poder revisar el texto y después hacer el análisis que se tiene que hacer para que corra el algoritmo de LDA, fue necesario hacer varias transformaciones sobre el tipo de objeto que se está extrayendo, y eso compone una buena parte del código. Este es un ejemplo de ello. Pero ya con el texto limpio y con las cosas funcionando, vamos a empezar a revisar si los caracteres que tenemos son los caracteres que necesitamos revisar para nuestra extracción de temas. Entonces, acá les quiero mostrar un ejemplo de cómo se ve el texto antes de que yo le quite los caracteres que no me interesan y las palabras que tampoco me interesan porque se repiten muchísimo, pero realmente no son temas de análisis que nos interesen dentro del proceso generador de datos. Entonces, vamos a revisar esto. Vamos a correr, por ejemplo, de un documento aleatorio. Vamos a revisar los primeros 2000 caracteres, a ver cómo se ve esto. Y como podrán ver en esta parte de abajo, tenemos un montón de caracteres que realmente no son útiles para el proceso. Tenemos números, tenemos los breaks de las páginas, tenemos además un montón de puntuación. Por ejemplo, cuando no pude reconocer bien las tildes, tenemos además unos problemas de que las palabras están cortadas donde no deberían. Entonces, a partir de ahí, descubrimos que hay un montón de palabras que sobran cuando estamos tratando de hacer ya la extracción de los temas, y esas son las palabras que voy a extraer. Por ejemplo, señor, radicado, derecho, fundamental, son temas que se repiten en absolutamente todas, pero realmente no me dice nada. Que me digan que todas las tutelas tienen el tema derecho fundamental, pues eso es obvio. Ese no es el tipo de tema que nos interesa revisar en este caso. Entonces, para poder preparar los caracteres que vamos a usar y los textos que vamos a usar dentro del algoritmo de LDA, vamos a retirar todo eso. Bien, después de limpiar el texto que tenemos de cada documento, el texto extraído, lo que se hace para poder correr el algoritmo de LDA es que debemos preparar cada documento, es decir, la colección de los párrafos, como colecciones de palabras. Entonces, yo lo que tengo es no párrafos, sino
primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, y esas particiones se van a generar en cada espacio. Ese es el proceso de tokenizar. Eso se hace con esta primera parte del código. Teniendo eso preparado, vamos a correr el LDA, que es un algoritmo que ya está generado en la librería de scikit-learn, y en ese algoritmo vamos a correr el LDA para entre 4 y 31 temas. El algoritmo de Latent Delete Letter Location lo que nos dice es que cada documento que yo estoy analizando se genera a partir de unos temas más grandes que son los que determinan a toda mi población de documentos. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que probablemente haya un cierto número de temas que definen muy bien y que me pueden agrupar a todos los documentos que yo tengo dentro de mi base de datos, y solamente algunos de estos temas corresponden a cada documento específico. Cada tema se compone de palabras. Entonces, este diagrama lo que nos puede mostrar es cómo hay esa interacción entre palabras, temas, la distribución de palabras y la distribución de temas en la población. Entonces, esta palabra W, este círculo W, lo que representa es cada palabra. Decimos que las palabras se determinan dependiendo de los temas Z. N sería el número de palabras en el documento y M el número de temas. Y entonces decimos que hay unas distribuciones de probabilidad anteriores más importantes que no observadas, además sobre las que construimos estimadores, que son las que determinan mi parte, determinan mis temas, y además tenemos una cierta distribución que determina mis palabras, pero estas dos están correlacionadas. Entonces, en ese sentido, lo que yo genero es un estimador complejo bayesiano, es decir, de estadística condicionada, que nos va a decir a qué tema corresponde a cada documento, qué temas son los que mejor lo definen, o con qué temas con mayor probabilidad pueden definirlo, y qué palabras son las que con mayor probabilidad pertenecen a cada tema. Entonces, el número de temas que nosotros podamos definir no es trivial. Si definimos muy pocos temas, como en este ejemplo de acá, que es el que corre solamente con 4 temas, el primer tema que tenemos es un tema demasiado amplio. Es un tema que tiene, por ejemplo, acción, artículo, proceso, presente, municipio, vida, infraestructura judicial, salud. Realmente esto no me ayuda a entender muy bien. Si a mí me dicen un documento está totalmente determinado por el tema 1, realmente yo no voy a saber de qué trata esa tutela. Es demasiado amplio cada grupo y entonces no me ayuda a definirlo muy bien. Si al contrario yo escojo demasiados temas, en este caso tengo 31 temas, vamos a ver que las cosas ya son demasiado específicas, empiezo a tener problemas de ruido. Por ejemplo, todo dice contrato trabajador laboral social. Sí, probablemente me dice que esto es un problema laboral, pero yo también podría construir esto sin necesidad de generar este tipo de temas, que me generan más ruido y más problemas en mi estimación que otra cosa. Es preferible irnos por un punto medio y la verdad se escoge un poco a mano. En este caso escogimos el que tiene 13 temas. Y como podrán ver, aquí el tema más grande, que sería el tema 1, es un tema que sí me define un poco mejor el derecho fundamental que se está tutelando. Tenemos, por ejemplo, palabras como vivienda, tenemos concesión, tenemos los hechos, tenemos riesgo, seguridad, agua, vía, trabajo, salud, protección. De este tema podemos extraer las palabras clave y probablemente de ahí podamos generar los derechos fundamentales, y eso es precisamente lo que se hace también en otra parte de este trabajo. Pero incluso si nos vamos al último tema, nos damos cuenta de que este sigue siendo significativo. No tenemos esos problemas de ruido que vemos cuando usamos 31 temas para este número de documentos. En este caso, todo tiene que ver con el Grupo Aeroportuario Caribe, con los temas de energía, con los temas de Electricaribe, y entonces esto nos ayuda a entender muy bien. Si a mí me dicen la tutela es del tema 13, yo probablemente sé muy bien de qué está tratando esa tutela y ayuda efectivamente a preparar la defensa jurídica sobre ese tipo de acción. Hola a todos. Una pequeña nota de cómo explorar esta página web. Esta página web lo que nos muestra es unos temas que corresponden a este documento. Yo en este caso escogí usar 13 temas para poder dividir mis documentos, las tutelas, y nos muestra la correlación que hay entre esos temas, y eso se ve, por ejemplo, en los círculos superpuestos. El tema 7 y el tema 2 aparentemente se parecen mucho y lo vamos a ver a continuación, pero también podemos ver, por ejemplo, la prevalencia de cada palabra dentro de los temas. El tema de indígenas, por ejemplo, está mucho en el tema 2, en el tema 5, en el tema 7, y luego explorando los temas nos damos cuenta de por qué, y se puede explorar también con unas diferencias en esta métrica lambda, que lo que nos dice es
si las palabras que me están mostrando en cada tema son las palabras más repetidas o las palabras que mejor se correlacionan en la parte de atrás entre sí. Recuerdan lo que había dicho de que realmente las distribuciones de probabilidad que generan estos datos todas tienen que ver entre sí y todas están correlacionadas. Bueno, esta es una medida de eso, no solamente de usar las palabras más comunes, sino también las palabras que mejor me ayudan a definir entre grupos distintos, entre particiones distintas a mis documentos. Vamos a tomar este ejemplo en particular. Si vemos el tema 2, está hablando de indígenas, comunidades, consulta previa, indígenas, comunidad, y entonces probablemente estas son todas las tutelas que tratan sobre la falta de derecho fundamental de consulta previa. Pero si nos vamos a esa palabra específica, consulta previa, vemos que es supremamente prevalente dentro de dos temas, el tema 7 y el tema 2. Incluso el tema 7 es un poco más grande que el tema 2, el círculo, y por esa razón pensaríamos que es más prevalente ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos temas y para qué nos sirve? Si vamos al tema 7 nos encontramos que nuevamente habla de consulta, consulta previa, comunidad, comunidades, pero acá es un poco diferente porque hablamos de baja, hablamos de dique, hablamos de canal de dique. Entonces acá se hace evidente que probablemente este tema se refiere a las reclamaciones de las comunidades indígenas, de las comunidades étnicas, de la falta de consulta previa, pero sobre proyectos fluviales, mientras que el segundo apunta más a proyectos carreteros. Dice calzada, tiene también la palabra río, tiene el tema de los proyectos de construcción de área. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo tiene un poco más que ver el uno con proyectos carreteros, el otro con proyectos fluviales, y eso se hace útil en el análisis porque el funcionario público que recibe una tutela sobre este tema, incluso antes de leerla, ya está preparado para el tipo de defensa jurídica que probablemente ya ha tenido que llevar sobre procesos similares.